Como cuadro esto aquí, pero no va a funcionar. Vamos a ver. Dios los bendiga, iglesia. Amén. 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 Vamos a leer el Salmo 11. Salmo 11 lo vamos a leer completo, porque son poquitos. Pero es un salmo que habla de la soberanía de Dios, de que Dios proporciona, ¿verdad?, seguridad para cada uno de nosotros. En medio de las circunstancias, debido a que Dios es digno de nuestra confianza, podemos enfrentar nuestros problemas, ¿verdad?, confiados en que Él está con nosotros. Amén. Todos en el Salmo 11, vamos a leerlo todos juntos. Dice la palabra de Dios que se lee en el nombre del Padre, el Hijo y la bendición del Espíritu Santo. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. A Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados, examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, sus almas las aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a leer en Mateo 24 y después vamos a orar para que Dios sea que está en medio nuestro, ¿verdad?, sea el que ponga nuestro interés y nos ayude a escuchar su palabra, para adorarle, para alabarlo, ¿verdad?, en espíritu y en verdad, y para que podamos conocer sus caminos y dejarnos llevar, ¿verdad?, por lo que ya Él ha designado para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Mateo 24 y vamos a leer del 1 al 14. Aleluya. Para la gloria de Dios, ¿verdad?, que Él es el que nos ha mantenido de pies aún en los días difíciles. Pero confiados estamos en el Señor. ¿Todos lo tenemos? Amén. Leemos la palabra del Señor, ¿verdad? Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, le dijo: mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mira que no os turbéis, porque es necesario
que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque una vez más estamos aquí delante de tu presencia, Señor. ¿Por qué podemos confiar que estamos delante de tu presencia, Señor? Porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos, Señor. Ahora yo te pido, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. Que seas tú escudriñando la mente y el corazón de este siervo, Señor, para que no sea nada producto de mis emociones, Señor, ni producto de mi corazón malvado que está en un proceso de cambio, Señor. Porque en ese proceso estamos todos, Señor. En el proceso de santificarnos, en el proceso de aprender a caminar de tu mano, Señor. En el proceso de entender tu palabra, Señor. En el proceso de dejarnos guiar, de ponernos en las manos del alfarero para que nos dé la forma que tú ya has designado para cada uno de nosotros, Señor. Así que agudiza nuestros oídos, Señor, y permítenos escuchar tu voz a través de este mensaje, Señor. No permita que ninguno de los que está aquí o nos pueda ver por las redes sociales en esta hora, Señor, siga de igual manera como llegó hasta esta hora, Señor. No permita que ninguno se vaya de este lugar en las mismas condiciones que llegó. Reconocemos que tu palabra no regresa atrás vacía, Señor. Así que úsala de la manera sobrenatural que solo tú puedes usarla a través de tu Espíritu Santo en esta tarde, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén, amén y amén. El título de este mensaje: deja de mirar lo material y busca lo espiritual. Deja de mirar lo material y busca lo espiritual. Este mensaje de Jesús se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, porque fue en ese lugar, en el Monte de los Olivos, que se pronunció. Cuando nosotros vemos cómo empieza y nosotros vamos a usar hoy los versículos 9 al 14, ¿verdad? Eso es lo que vamos a usar de base bíblica para nuestra predicación. Pero cuando nosotros vamos del 1, nosotros vemos que Jesucristo está saliendo del templo, ¿verdad? Pero los discípulos quieren llamar la atención de Jesús para que admire el templo, ¿verdad? Un templo que los que tuvieron la oportunidad de verlo, era un templo impresionante, ¿verdad? Hecho de piedra, pero con una majestad tremenda, ¿verdad?
Pero lo importante no es el templo de piedra, sino el Dios donde se relacionaban en ese templo, ¿verdad? Por eso el título del mensaje es: deja de ver lo material y empieza a ver lo espiritual. O sea, dejemos de ver el templo y empecemos a mirar a Dios. Empecemos a guiarnos por la palabra de Dios. Empecemos a buscar relacionarnos más con Dios y no con la estructura del templo. Porque lo que le da valor a la estructura del templo, lo que le da valor a nuestras vidas, porque los templos somos nosotros, porque después de haber venido a los caminos del Señor, después de haber conocido al Señor, la palabra de Dios dice que Dios mora en nosotros. Lo importante no es el templo, lo importante es Dios. Y ahorita cantábamos, y varias de las canciones, ¿a qué se dedicaban nuestras canciones de hoy? Adorar a Dios, alabar a Dios, porque Él es el que merece adoración, no somos nosotros. Nosotros somos los instrumentos que Dios usa para llevar su palabra, para poder ser ejemplo a otros de que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas lo puede hacer en la vida de ellos. Que ante los ojos de Dios no hay personas especiales. Todos somos igual, tenemos el mismo valor como la niña de sus ojos, ¿verdad? Cantábamos en una de las canciones. Aleluya. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificar a Dios. La enseñanza del discurso del Monte de los Olivos se ha debatido mucho y con frecuencia se ha malentendido en gran medida porque se le ve a través de los lentes de un sistema teológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a ver las cosas a través del lente teológico o particular de un esquema de interpretación, empezamos a hacer las cosas bien difíciles. Pero la palabra de Dios es fácil de entender. Porque a quien Dios le hablaba era a sus discípulos y a la gente del pueblo. Aunque cuando Él salía del templo, y cuando usted busca, usted va al capítulo 23 de Mateo, usted va a ver todo lo que Él le dijo a los escribas y fariseos. Que entre las cosas que le dijo, le dice al pueblo: oye, ellos se supone que le hablen a ustedes de la cátedra de Moisés. Escuchen eso, escuchen lo de la cátedra de Moisés, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos ponen cargas que ni con un dedo las tocan. O sea, ustedes escuchan lo que ellos dicen, pero no imiten lo que hagan. Y de eso se trata el mensaje de hoy. De los muchos falsos profetas y maestros que nos vamos a encontrar en estos días, que son los últimos tiempos. Que debemos empezar a mirar lo espiritual. Y para yo empezar a mirar lo espiritual y dejar lo material a un lado, tengo que ir a la Biblia. Porque esta es lo espiritual. Esta es la palabra de Dios, y la Biblia dice que Dios es espíritu. Entonces, yo tengo que obedecer ciegamente la palabra de Dios. De ahí en fuera, nada. Por eso le decía al hermano que yo me baso mucho en las 5 solas. Solo la Biblia, solo por gracia somos salvos, solo por la fe en Cristo, para la gloria de Dios. Estas son las 5 bases de mi predicación. Eso es lo que yo creo. Solo la Biblia es la palabra de Dios. Solo por gracia de Dios somos salvos. Solo por la fe en Cristo, para la gloria de Dios. Los 5 solo de la gracia. En eso creo. Entonces, mira qué pasa. Que los discípulos no eran eruditos. Y el propósito de Jesús fue darle claridad y ánimo
con su mensaje para que siguieran adelante. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando un Salvador que los quitara de la cautividad que tenían del pueblo romano, pero Jesús venía ¿a qué? A salvarlos del pecado, a enseñarle a vivir en mansedumbre, como él dijo, sean mansos y humildes como yo soy, ¿verdad? Entonces los estaba preparando ¿para qué? Para un tiempo de persecución, para un tiempo como el que va a empezar ya en nuestros tiempos. Porque aunque aquí en los Estados Unidos no se persigue la iglesia, en la India se persigue, en la China se persigue, en el Medio Oriente se persigue, y se persiguen a los extremos que los que se llaman y dicen que son cristianos son asesinados. No es tan fácil como aquí, que nos paramos en cualquier esquina a predicar de Cristo y nadie nos dice nada. A lo mejor alguno que otro te podrá hacer un comentario, pero no tanto como para matarte. Entonces, si Jesús lo que quería era darle claridad y ánimo, no complejidad y ansiedad, tenía que explicarle las cosas sencillamente. Cuando usted mira las parábolas que usted ve en la Biblia, usted va a ver que cada parábola viene a consecuencia de una pregunta que le han hecho. Entonces Jesús, ¿qué hace? Busca contestar esa pregunta para que todos los que estén entiendan. Y cuando usted ve quiénes son los apóstoles, esos primeros discípulos, ¿quiénes eran? Pescadores, no eran eruditos, no eran catedráticos de la universidad, no, eran personas humildes del pueblo. Era lo que Dios dice que vino a buscar. Yo vine a buscar lo que se había perdido, a darle esperanza al que no la tenía. No vino a buscar los sabios, no, vino a buscar lo que se había perdido, los que se habían contaminado con el pecado, los que no podían discernir de una mano de la otra, porque así estábamos todos, muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, hasta que Dios nos rescató. Entonces, ¿qué pasa? Ellos habrían estado totalmente confundidos con las complicadas interpretaciones que a veces se propone para este pasaje. Es preferible tomar las palabras de Jesús de manera tan sencilla y directa como sea posible. La Biblia es sencilla. Quien hace a la Biblia difícil de entender somos muchos predicadores que queremos exaltar y usar palabras que el pueblo a veces ni entiende. Porque usted se pone a estudiar en los comentarios bíblicos, y yo, por lo menos yo le voy a hablar de mí, yo no hablo de nadie. Yo tengo que estudiar un comentario bíblico con un diccionario al lado para buscar, porque a veces veo unas palabras que nunca he escuchado. Pero cuando usted le busca el sinónimo de la palabra, usted sabe, y te dice, ¿por qué no usó esa palabra que era más sencilla? Y entonces tiene que usar esta. Ah, porque tiene que haber una rima. Porque tiene que haber una rima. Porque se tiene que ver bonito. Ah, porque tú eres un catedrático. Ah, porque es un doctor. Pero Jesucristo era el hijo del carpintero. No sé por qué ahora los que predican tienen que ser doctores. No, los que quieran predicar, lo que tienen que tener es un deseo por conocer a Dios, por imitar a Dios. Como decía Pablo, sé imitadores de mí, como yo soy de Cristo. No está diciendo, sé imitadores de mí porque yo soy Pablo. No, sé imitadores de mí porque yo imito a Cristo. Eso es lo que necesitan las iglesias de hoy. Gente que quiere imitar a Cristo. Gente que quiera conocer la palabra de Dios. Pero no sé cómo decirlo, nos han engañado tanto que la mayoría de las personas que están en la iglesia no conocen al Dios de la Biblia. Por eso es que ponen cualquier cosa por encima de las cosas de Dios. Y no lo digo por herir a nadie.
Pero yo no conozco ni una persona que deje de ir al trabajo porque caiga una pulgadita de nieve. No los conozco. En mi trabajo hay muchos que no son cristianos y yo los veo que llegan. Pero en las iglesias cae una pulgada de nieve y las iglesias se vacían. Al trabajo nos faltan. Pero todo lo ponemos a la hora de venir a la iglesia. Eso me entristece grandemente. Porque no le estamos dando a Dios el valor que merece en nuestras vidas y en nuestros corazones. No se lo estamos dando. Estamos viviendo una vida como si nosotros mereciéramos que Dios nos diera. Pero no una vida de alabanza y adorar a Dios. Esa vida no la estamos viviendo. Y es triste. Para ser justo con los discípulos y los profetas del Antiguo Testamento también, vieron como un solo hecho la venida del Mesías y el establecimiento de su reino. La era de la iglesia era un misterio para ellos, un misterio como lo explicó Pablo. Vamos a ver Romanos 16, 25 al 26. 16, 25 al 26. Aleluya, gloria a Dios. Romanos 16, 25 al 26. Mire cómo dice, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y si hoy está vacía la iglesia es porque hay muchos hermanos que no le están dando la gloria a Dios para siempre, sino según las comodidades en las que ellos pueden servir. ¿Por qué? Porque nos han enseñado eso. Porque por muchos años y mucho más ahora, cuando usted ve estas iglesias de la prosperidad, es para que usted prospere. Pero nosotros vamos a ver que viene un tiempo de persecución. Entonces esa iglesia, no sé dónde va a seguir su mensaje. No sé dónde va a seguir su mensaje. Porque la misma Biblia y los tiempos le van a demostrar que son falsos maestros los que están predicando ahí. Porque no están predicando la palabra de Dios. No están predicando al Cristo crucificado. No están predicando al Cristo siervo, al Cristo que se dobló antes de ir a la cruz para enseñarle a sus discípulos que Él vino a servir, no a ser servido. A lavarle los pies. ¿Usted sabe quiénes lavaban los pies? Los esclavos. Los esclavos. Y eso es lo que quiere decir la palabra siervo en hebreo. Esclavo. Esclavo. Y eso es lo que se llama Pablo en sus cartas. Siervo de Jesucristo. Esclavo de Jesucristo. Entonces, si usted es siervo de Jesucristo, porque esa es la palabra que nosotros nos llamamos a los creyentes. ¿Somos siervos o no somos siervos? ¿Somos siervos de Cristo o no somos siervos de Cristo? Entonces, si somos siervos de Cristo, ¿cómo lo vamos a demostrar? Sirviéndole a los demás. Y obedeciendo la palabra que tenemos de frente, creyendo que es la palabra de Dios. Entonces, eso no va con aquellas predicaciones que predican prosperidad. Que Dios lo va a sostener. Dios sostiene. Que la gloria, que la salvación es por gracia. La salvación es por gracia. Usted no tiene que hacer nada. Ahora, cuando usted es salvo,
Cuando verdaderamente usted obtiene la fe salvadora, que la fe es un don de Dios. Déjeme aclarar eso. La fe no es algo que usted... No, es un don de Dios que viene a través de escuchar la palabra de Dios. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Y como Dios conoce nuestras debilidades, Él sabe que nos tiene que dotar de la fe. Por eso es que nos la regala. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos. Para que nosotros podamos serle fiel en el momento de la persecución. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo es fiel a Dios. Cuando te duele algo, es que tú miras para el cielo. Oye, yo le doy gracias a Dios que todo el que no está aquí es porque está bien. No le hace falta nada. Porque si estuvieran dependiendo de algo, si estuvieran bajo una enfermedad, estuvieran aquí metidos. Ore por mí. Ore por mí. Oren por mí, iglesia. Pero como no hay necesidad, la iglesia se vacía. Así somos los seres humanos. No es de culparlo. Es por la falta de enseñanza. Es porque cuando se enseña la palabra de Dios, tampoco llegan a la iglesia. Entonces su fe nunca va a crecer. Van a seguir como las ondas del mar. Para aquí, para allá. Para aquí, para allá. Pero no se pueden establecer. Porque no conocen al que los ha llamado. Entonces, debido a que Israel evidentemente había experimentado tremenda tribulación debido a que Jesús declaró que él mismo era el Mesías e identificó a Juan el Bautista como su anunciador, ¿verdad? El que vino al frente, ¿verdad? Y debido a que el Señor mismo había aceptado la aclamación mesiánica del pueblo pocos días antes, ¿verdad? Cuando uno vamos aquí mismo en Mateo 21:9, que nosotros vamos a encontrar en Mateo 21:9, antes del sermón del monte, es la entrada, ¿verdad? Triunfar. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? La gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Qué esperaba ese pueblo que estaba allí? Se acabaron mis problemas. Llegó el Salvador. Ya mismo destruye al gobierno romano. Pero no era eso lo que él venía. Lo que venía era perdonar los pecados. Venía a salvar sus vidas. Lo mismo que viene hoy para nosotros, a salvar nuestras vidas. Aquellos que depositamos la fe en el Hijo de Dios, en el Dios encarnado, que se hizo hombre para dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora estaban seguros de que el próximo paso del Señor, ¿qué sería? Eliminar al gobierno romano. Si ya llegó, si ya hizo su entrada triunfal, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que termine la obra. ¿Y cuál era la obra que ellos estaban esperando que terminara? Que derrocara al gobierno romano. Se acabaron los impuestos injustos. Se acabó la esclavitud. Pues sí, él vino a eliminar la esclavitud del pecado, porque todos éramos esclavos del pecado. Ahora tenemos la libertad de poder decirle no al pecado. De poder decir: te adoramos, Dios. Y te quiero adorar con mi vida. Quiero imitar tu vida. Quiero ser más como tú. Pero para eso, yo tengo que venir a las Escrituras. Yo no voy a encontrar esa fortaleza que yo necesito para vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo me pide si no vengo a las Escrituras. Porque es que no las conozco. Es que yo no sé cómo Él era. Entonces, ¿cómo voy a imitar a alguien que no era? Que no conozco. No lo puedo imitar. ¿Cómo puedo ver su nobleza? ¿Cómo puedo ver su amor? ¿Cómo puedo entender su sacrificio en la cruz? Si no leo la palabra de Dios. No hay forma de hacer eso. No hay forma. Tenemos que venir. Tenemos que leer para que nuestra fe crezca.
Es la única forma, hermano. Es la única forma. Dedicarle tiempo. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente, que yo estaré contigo. Jehová tu Dios estará contigo. Josué lo logró. Josué lo logró. Pero se tuvo que esforzar. Se tuvo que ser valiente. Pero llevó el pueblo a la tierra prometida. Llevó el pueblo a la tierra prometida. ¿Usted quiere llegar a la tierra prometida? ¿Usted quiere llegar a ser igual a Dios? ¿Usted quiere imitar a Dios? ¿Usted quiere ser instrumento de Dios? Tiene que esforzarse, hermano. Tiene que empezar a leer su palabra. No hay forma de usted conocerlo si no lee su palabra. No hay forma de que usted pueda poder seguir adelante en tener ese compromiso con Dios, esa relación con Dios, porque usted no lo conoce. Entonces, ¿a quién usted le va a orar? Usted tiene que orar convencido de que el que está en los cielos los está escuchando. ¿Y cómo usted se va a convencer de que el que está en los cielos lo está escuchando? A través de su palabra. Porque como le decía al hermano esta mañana, hay 2 versículos que tan pronto yo los leí en la Biblia, los hice míos. Y es en 1 Corintios 10, 6 y versículo 11. Que esta palabra que está aquí para mi conveniencia. Para que yo aprenda a vivir mi vida. Para que yo no tropiece como tropezaron los que están aquí. Pero si nosotros no conocemos eso, nunca le vamos a dar el valor que merece, como le dice, solo la Biblia, solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, para la gloria de Dios. Eso yo no lo voy a entender fuera de la Biblia. Me lo van a poder explicar, pero no lo voy a entender. Porque es necesario que sea el Espíritu de Dios el que abra tu corazón y tu mente para que tú puedas entender esas palabras que están aquí. Si usted no ora para que Dios le dé entendimiento, usted no va a entender la palabra de Dios. Va a ser muy difícil para que usted la entienda. Porque usted lo va a querer entender con su inteligencia. Y la palabra de Dios es mucho más que nuestra inteligencia. Fueron sin duda tales pensamientos lo que había mantenido a Judas superficialmente comprometido a permanecer con Jesús. Él esperaba estar en el círculo íntimo del Mesías en la inauguración del reino y que se le diera poder, riqueza y prestigio acorde con esa posición que él quería, ¿verdad? Porque a través de la Escritura nosotros entendemos que de los 12, el que administraba y llevaba la bolsa del dinero era Judas, el que lo iba a vender. Ahora, después que él oyó todo esto, después que él oye en la última cena a Jesucristo a decir que va a morir, él dijo, verá, si él va a morir, entonces, ¿qué yo hago aquí? Pero como lo de él era el interés, era el dinero, yo le dije, pues yo voy a aprovechar, porque aquella gente está pagando. Aquí no se me va a adelantar nadie. Voy para allá, te lo voy a entregar. 30 monedas de plata. 30 monedas de plata. Lo que ya estaba escrito. Que él iba a ser entregado por 30 monedas de plata. Allá fue. Pero ¿qué pasó? Que también entendió que había entregado a un justo. Porque todos tenemos una conciencia. Y no pudo con su conciencia. No pudo ir a pedir perdón. ¿Por qué? Porque no esperó a ver la resucitación. De que eso es lo que nos da a nosotros la esperanza de que vamos a tener vida después de la muerte. Porque resucitó. No, él fue y se mató antes de ver eso. Estaba arrepentido pero sin perdón.
No había arrepentimiento, sino ese sentimiento que te hace hacer eso, ir a ahorcarte. Hay personas que se ahorcan. ¿Por qué? Porque los problemas, no encuentran cómo solucionarlo, no encuentran cómo darle de frente, ¿verdad? Y qué decir, ay, me ahorco. Y ya. Se acabaron mis problemas. No, no se acabaron. Ahí empezaron. Ahí empezaron tus problemas. Porque vas a ir al sitio de condenación de por vida. Entonces, ahí es que nosotros no queremos llegar. Yo quiero ir a vivir mi vida eterna. Como digo yo, ya yo estoy viviendo mi vida eterna desde el día que me puse en las manos de Cristo. Ahora empiezo a vivir para Cristo, a buscar, a conocerlo. Mira cómo dice el versículo 9, entrando al tema. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre, de Cristo. Entregarán tiene el significado básico de dedicar. A menudo se usaba en un sentido técnico para arresto policial, ¿verdad? O militar, como Juan. Juan, ¿qué fue? Arrestado, ¿verdad? Juan, ¿qué fue? Entregado, ¿verdad? No volvió a salir. Mire cómo dice Mateo 4:12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. De eso se trata, de entregar. Después de ser detenidos los creyentes, padecerán tribulación extremas, a muchos matarán y todos serán aborrecidos de toda la gente por causa del nombre de Cristo. Vamos a ver el versículo paralelo de Mateo en Marcos 13:9. Mira qué nos dice Marcos 13:9. Dice, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas los azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí. ¿Para qué? Para que usted le lleve un testimonio ¿a quién? Aquellos que lo van a condenar, aquellos que los van a maltratar. Entonces, digo yo, pregunto yo, ¿esto va de acuerdo con el evangelio de la prosperidad que me quieren vender? Con esos pastores que yo no sé cómo se atreven a transversar las cosas de Dios y decirte, ven aquí, que todo te va a cambiar. No todo te va a cambiar. Y mucho menos porque eches $100 en la ofrenda. O mucho menos porque pactes con Dios. Como si Dios estuviera obligado o necesitado. Como si Dios estuviera necesitado. Ahora te dice, no, trae $500, trae $1,000. Dios es el dueño del oro y la plata. Dios no le hace falta tu dinero. Dios lo que necesita es un corazón contristo y humillado. Contristo y humillado. No necesitas un corazón que quiera venir a la iglesia a ser cabeza. No, necesitas un corazón que quiera venir a la iglesia a ser siervo. A humillarse delante de Dios. Para la gloria de Dios. Para honrar el nombre de Jesucristo. Usted ve personas decretando, o sea, el yo decretar es como decirle a Dios lo que tiene que hacer, como si yo fuera un Dios. Esa no es la oración modelo de Jesucristo.
La oración de modelo yo escucho que dice que se haga tu voluntad, no la nuestra. Y escuche esto, no la nuestra. Que cuando dicen no la nuestra, está hablando de más personas. No está hablando de mí solo. No, es una oración. La oración es una oración como de pueblo. Porque por eso es que la Biblia dice, oremos los unos por los otros. ¿Cuál es la idea de yo congregarme? Orar los unos por los otros. Conocer yo de tu necesidad y tú conocer la mía. Y tú unirte en mi dolor y yo unirme en mi alegría, en tu alegría. Esa es la convivencia. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, la primera iglesia, todos lo tenían en común. Pero ahora las iglesias todos están en común, pero en común de cada cual. Nadie quiere compartir. Más allá de la horita y media que estamos en el culto. Después de eso, pastor, no olvídese. Sí, el domingo que viene nos vemos. Sí. No nos preocupamos por los pastores, no nos preocupamos los unos por los otros. ¿No? La noticia que me dio el hermano esta mañana. Un hermano vino aquí en noviembre. Guadalupe. El 17 de noviembre estaba con los pies para el frente. ¿Quién se enteró? El hermano, porque fue en estos días, porque necesitaba algo. Esa es la iglesia de estos días. Esa es. A los pies al frente, que se murió. Entró al hospital y salió con los pies al frente. Y sale con... No te saca con la cabeza para afuera, te saca con los pies al frente. No, es que como los ojos vienen cerrados. Sí, por eso. Entonces, esa es la iglesia que nosotros queremos. Esa es la iglesia de Cristo. Esa no es. Esa no es la iglesia de Cristo. Que nosotros nos enteremos 3 meses después que el hombre no está. ¿Te ve que la Biblia está para enseñarnos? ¿Te ve que la Biblia está para enseñarnos? Lo que pasa es que no la conocemos. Yo conocía al Señor. Sí, sí, Él estuvo aquí con nosotros. Él comió aquí varias veces con nosotros. Sí. Sí. Entonces ya estamos viviendo eso, hermano. Mira esto. Los concilios tal vez representan la autoridad civil y la sinagoga representa la autoridad judía. Lo que indica que la persecución vendrá, ¿de qué? De ambos lugares. Nosotros vamos a tener persecución del que no ama a Dios, y como a Dios no le puede hacer nada, ¿a quién se lo va a hacer? ¿A quién se lo va a hacer aquí en la tierra? El que no tiene acceso a Dios, no tiene acceso a Jesucristo, ¿a quién va a hacérselo? A la iglesia, al que se identifica con Dios. Entonces, ya Jesucristo hace 3000 años nos los dejó escrito ahí. ¿Por qué? Porque tiene un costo servirle a Dios. Tiene un costo servirle a Dios. Ya estamos. Entonces, con el nombre de Cristo costará a los creyentes su libertad, sus derechos, su respeto, a menudo sus vidas. Ya usted ve cómo hablan de los cristianos en las redes sociales. Esos son unos fanáticos. Esos son unos ignorantes. ¿Por qué? Porque para el mundo, el que sabe, el que va a la universidad y hace un doctorado, tiene una posición. Pero para Dios no. Para Dios el que es grande es el que es humilde, el que es manso, el que sirve. Ese es para que es grande. Por eso es que la mamá de Juan y el hermano de Juan va a donde Jesucristo. Mire, yo quiero que mi hijo se siente a la derecha y a la izquierda suya cuando estemos allá en el reino. Y dicen, que te estás equivocada. Eso no me toca a mí darlo. Eso está en la potestad de mi Padre, del Dios de los cielos. Y los otros discípulos, enfogonados con ellos dos. No, sí, porque se les adelantó.
Porque ellos también estaban pensando en eso. Porque ellos de servir nada. Todos quieren ser cabeza. Como la prosperidad que nos venden. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado de lo que escuchamos, hay que tener cuidado de lo que miramos. Porque hay muchas cosas, y lo vamos a ver aquí, que parecen bonitas, pero no tienen nada de salvación. Ya estamos viviendo en esos tiempos, hermanos. La igualdad que nos piden los gobiernos va en contra de lo que Dios estableció en su palabra, y llamarán a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿En pro de qué? De la igualdad. Todos somos iguales delante de Dios. Entonces los gobiernos nos quieren someter a aquellos que queremos vivir por la palabra de Dios, que establecemos la moral nuestra por lo que Dios estableció para nosotros. Entonces los gobiernos ahora dicen el aborto es legal, las parejas del mismo sexo se pueden casar, y yo no tengo problema con eso. Yo no tengo ningún problema con eso. Mi problema es con que el gobierno me lo quiera imponer a mí. Ese es mi problema. Que el gobierno me quiera imponer a mí que lo que Dios dice que es malo, ellos me quieran imponer a mí que es bueno. Ese es mi problema. Y en eso yo no voy a ceder. Lo que Dios dice que es malo, no importa quién me lo diga. Puede venir el presidente del Supremo, puede venir el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Rusia, el presidente de donde sea. Eso no va a cambiar en mí. Lo que Dios dice que es malo, es malo. El que no lo quiera entender así, que no lo entienda. Tienen su libre albedrío, pero no me lo quieras imponer a mí. Yo no te impongo a ti lo que es la palabra de Dios. No es mi trabajo imponerla. Mi trabajo es predicarla. Mi trabajo es decirte lo que Dios dice. Es trabajo del Espíritu Santo de Dios cambiar tu corazón. Yo no voy a cambiar tu corazón. Yo no sé lo que tú tienes en tu corazón. Eso lo sabes tú y lo sabe Dios. Mi trabajo es predicar la palabra de Dios. Decirte lo que Dios dice en su palabra. Y creer que la palabra no regresa atrás vacía. Ella va a hacer el trabajo que tiene que hacer en los corazones de las personas. Por eso aquí usted no me va a ver que venga entrando alguien por ahí y yo empiezo a decirle lo que tiene que... No, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar... No. Yo voy a predicar la palabra de Dios. Si tú te sientes ofendido, pues le doy gloria a Dios. Porque yo no creo que el que viene del mundo practicando el pecado entre a la iglesia y cuando salga de la iglesia salga bien contento, como si hubiera ido al cine o a un partido de béisbol, de fútbol, y su equipo ganó. No, se supone que el que venga a la iglesia y escuche la palabra de Dios salga arrepentido, conmovido, entendiendo un mensaje que necesita un Salvador, que está perdido sin Cristo, que si no cambia su manera de vivir, va a ser condenado. Eso es el verdadero amor. Eso fue lo que Cristo hizo cuando estuvo. Predicar la verdad. Nunca la disfrazó. Por eso nos deja estos versículos aquí para que nosotros veamos que el servir a Cristo en algún momento dado de nuestras vidas va a tener un costo. Nos va a enfrentar tanto con los gobiernos como con nuestras familias. Porque nuestras familias, aquellos que todavía no están en los caminos del Señor, no pueden entender cómo nosotros vivimos diferente. Cómo nosotros nos pasamos nuestra vida en lo que la Biblia dice. Cómo nosotros hemos sido transformados. Ya nosotros no somos el alma de la fiesta, haciendo chistes que están fuera de lugar para que otros se rían. Porque hoy en día usted va a ver una comedia y lo que tiene son palabras obscenas. Esa es la forma de hacer reír la gente, con palabras obscenas. Ya no hay comedia sana.
que tú puedas sacar una carcajada por un buen chiste. Porque no es que nosotros hagamos así ni un chavo de pan de triste. No, nosotros nos gozamos. Pero nos gozamos con cosas sanas, con cosas que le dan gloria a Dios. Entonces, cuando Pablo informó que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesucristo, estaba afirmando que había recibido heridas que realmente estaban dirigidas a Cristo, puesto que la gente no puede agarrar a Cristo, maltrata a quienes lo representan. ¿Verdad? Ya los que iban a maltratar a Cristo, lo iban a maltratar. ¿Dónde Pablo dice eso? Perdone que no se lo dije. Gálatas 6:17. Cuando usted busca Gálatas 6:17, mire cómo dice Pablo. Gálatas 6:17. Mire cómo dice Pablo. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermano, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestros espíritus. Amén. ¿Verdad? Y cuando venimos y vemos esas palabras de Pablo, ¿de qué Pablo estaba hablando? De un grupo judío que quería que los gentiles se circuncidaran para poder llegar a entrar al reino de los cielos, cuando la entrada al reino de los cielos es por gracia y obra de Dios, es por fe, no es nada que usted pueda hacer, ¿verdad? Entonces, Jesús menciona a 3 razones para la deserción, porque van a haber falsos creyentes. No se crea que es que solamente hay falsos profetas y falsos pastores y falsos maestros. También hay falsos creyentes, ¿verdad? Entonces Jesús menciona las 3 razones para la deserción de los falsos creyentes. Una es el precio demasiado alto que hay que pagar. El engaño de los falsos maestros es demasiado convincente con lo que te dicen y casi te convencen, porque no te van a lograr convencer. El pecado será demasiado atractivo. Vamos a ver eso. El costo será demasiado alto. Mira el versículo 10, ¿cómo dice? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. A lo largo de su historia, la Iglesia de Cristo ha tenido personas que llegan y les gusta llevar el nombre de cristiano, ¿verdad? Mientras esto es aceptable, como digo yo, de moda, ¿verdad? Hay momentos dados que usted ve que en las redes sociales, ahí está todo el mundo, muchos versículos bíblicos, mucho como que está de moda. Yo soy cristiano, pero cuando tú miras su vida, no. Cuando tú miras los otros mensajes que ponen, tú sabes que no son cristianos, que no han sido transformados, que no tienen una fe salvadora en lo profundo de su corazón. Están llevados por la corriente de la moda. ¿Por qué? Porque muchas iglesias ahora tienen sus páginas en el internet y van poniendo sus cositas, pero usted no las puede ver todas. Usted tiene que mirar y mire aquel cuánto tiempo lleva sirviendo, ¿verdad? Cómo ha sido su vida. Está su vida de acuerdo a la palabra. Su predicación es de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ver todo eso. Entonces dice, a lo largo de su historia, la Iglesia de Cristo ha tenido personas que llegan y les gusta, llevan el nombre cristiano mientras esto es aceptable y respetado en la sociedad, pero rápidamente pierden su devoción cuando ese nombre es difanado y aquellos que lo llevan son perseguidos. ¿Sí? Mire cómo Jesucristo nos deja ver eso en Mateo 13, versículos 20 y 21.
Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, ¿qué pasa? Tropieza y se cae y deja de venir. Jesús manifestó: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Mateo 10, 24, 25. ¿Qué quiere decir eso? Usted no es mejor que Cristo. Usted y yo no somos mejor que Cristo. ¿Y Cristo fue perseguido? ¿Ah? Cristo lo quisieron sacar en un sitio para apedrearlo. Sí. ¿No lo pudieron? No. Pero a usted lo van a intentar. Todo por lo que Cristo pasó, usted tiene que pasarlo. Porque usted no es más que el maestro. Entonces, hay un costo. Va a haber persecución para el cristiano, para el que es fiel y verdadero, el que está de corazón. Sí. Son los valientes los que arrebatan el reino de los cielos. No son los cobardes ni los que viran atrás. Son los valientes, los que toman una decisión firme. Te amo, Señor, y voy a seguir. Te necesito. Fortaléceme a través de tu palabra. Háblame a través de tu palabra. Usa tu Espíritu Santo. Consuélame en los momentos de debilidad. Tenemos que pedirlo. Tenemos que orar por esa fortaleza. Tenemos que orar porque abra nuestros ojos para conocerlo. No podemos seguir por nuestras fuerzas. No podemos seguir admirando el templo. No, tenemos que admirar el que le da valor al templo, que es Dios. Entonces, el verdadero discípulo de Cristo está dispuesto a padecer, está como Él padeció, y ninguna aflicción le hará renunciar a su Señor y Salvador. Vamos a ver qué dice Mateo 10, versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De los hermanos que están retenidos en su casa, que han decidido no congregarse, ¿están negando a Cristo? ¿Viven en desobediencia? Hebreos 10:25, ¿qué te dice Hebreos 10:25? No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Muchos de ellos porque fueron maltratados por pastores que no deberían estar en los púlpitos, por hermanos y creyentes que son falsos, pero están en las iglesias y que viven vidas que no son de acuerdo como el creyente. Pero eso a mí no me puede desanimar. Eso a mí no me puede desanimar. Eso a mí me tiene que animar para que yo sea el instrumento para que Dios transforme ese corazón. El nosotros invitar a los hermanos a la iglesia es un compromiso que nosotros hacemos con Dios. Oiga esto, hermano, que nosotros hacemos con Dios de ayudarlos a encarrilarlos en la fe.
todo el que viene, los bebés cuando nacen, mamá y papá, tienen que ayudarlos, tienen que hacerlo todo, tienen que darle la leche, tienen que ayudarlo para que empiecen a caminar de su manita, empiezan a gatear, se van levantando cuando agarran algo que se pueden aguantar y papá está atrás, que no se vaya a ir de espalda, que no se vaya a ir de espalda, ¿verdad? Y después empiezan a caminar. Así mismo es cuando llega un miembro nuevo a la iglesia. Cada uno de nosotros tiene que ir llevándolo hasta que se fortalece, se pone joven, llega adulto, o sea, ahí usted lo suelta para que entonces él haga con otro lo que usted hizo con él. Pero yo no lo traigo a la iglesia y lo dejo así. Mira, las reuniones son los domingos y los jueves. No hiciste nada. No hiciste nada. Porque él es inmaduro. Él es un bebé. Cualquier cosita se va a ir. Si no tiene quien le explique. Eso no le pasó a el etíope. Cuando Felipe se le acercó. ¿Entienden lo que lee? ¿Cómo voy a entender, Felipe? Si no tengo quien me lo explique. Felipe vino, se sentó. Le explicó el evangelio. Él lo entendió. Tan pronto vio agua y dice, ¡hey! Para el carro, para el carro. Ahí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo me bautice? Él mismo lo pidió. ¿Por qué? Porque es la palabra lo que cambia tu corazón. No es Felipe que se lo cambió. No, fue él al oír el evangelio lo que le transformó el corazón. Y entendió que había algo que él necesitaba hacer para poder ser salvo. Y pidió que Felipe lo bautizara. ¿Qué pasó después que Felipe lo bautizó? Que ya él entendía el evangelio. Dios le quitó a Felipe. ¿Y qué dice la escritura? El etíope siguió gozoso. Dice la historia que plantó iglesias por allá. Fue instrumento de Dios allá en esa parte de Etiopía. De eso es que se trata. Si no, el evangelio no se va a poder esparcir. ¿Por qué Dios permite una persecución? Porque los cristianos del primer siglo se quedaron toditos en Jerusalén. De aquí no nos vamos. ¿A dónde no se van a ir? Pues yo voy a ver ahora si ustedes se van a ir o no se van a ir. A perseguirlo. Puso el gobierno a perseguirlo. Se esparció el evangelio. Y eso va a pasar ahora en estos tiempos. Tiene que venir una persecución para que se siga esparciendo. Si no, nos quedamos así. Calientito aquí, frío afuera y calientito aquí. Y ya, y conforme aquí. Y por eso es que hay muchos hermanos que vienen más que los domingos a la iglesia. Otros ni vienen. Porque el calorcito les gusta en la casa. Yo conozco gente que dice, no, mi pastor es fulano de tal. Y el pastor está en otro país. ¿Y usted sabe por qué dice? Porque los domingos se conecta. Ese no conoce tus necesidades. Ese no puede venir a darte un abrazo cuando lo necesites. Ese no te puede visitar a tu casa cuando tú necesites ayuda. Eso no es un pastor. Eso es un predicador. No, tu pastor es aquel que te pueda visitar, que te haga falta algo, que te pueda ayudar, que pueda ser instrumento contigo para una necesidad que tú tienes. Los hermanos son los que están aquí. Que tú puedas coger tu teléfono y llamar. No hay un refrán que dice que el mejor familiar tuyo es tu vecino. Porque está a la otra puerta. Y te puede socorrer. Porque a lo mejor tu familiar vive lejos. Y va a tardar. Y lo que tú estás padeciendo necesita de atención inmediata. Entonces, tenemos que aprender en todo eso. Los falsos creyentes que desertarán en los últimos tiempos no estarán satisfechos simplemente con salir de la iglesia, sino que se unirán a la persecución. Porque no es que los hermanos a veces se van de la iglesia, no, es que se van y van hablando mal de la iglesia. La iglesia no le ha hecho nada, tuvieron un malentendido, los trataron de ayudar para que entendieran, se van a hablar mal.
Así son los falsos creyentes. El pueblo de Dios será traicionado por aquellos que una vez fueron parte de su comunidad, pero que se ofenderán al ver que el costo se eleva demasiado, tanto para salvar sus propios pellejos como para ventilar el odio por las cosas de Dios que siempre han tenido en sus corazones. Se convertirán en informantes y en perseguidores. Mira, vamos a ver Lucas 21:16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros. Y cuando nosotros miramos las noticias fuera de este país, están matando en la India, en África, para allá, están matando los cristianos. En China están matando los cristianos. Los otros días leí yo, y no tiene nada que ver con el cristianismo, pero un rico en China, dicen que el más rico de China, hizo un comentario en contra del gobierno, de cómo ellos están llevando, no sé si es sus finanzas o algo. Está desaparecido. Está desaparecido. Y así es. Así va a pasar con cada uno de los cristianos cuando empecemos a elevar la voz. ¿Por qué? Porque ya hay leyes de que tú no puedes negarte a hacer cosas que Dios dice en su palabra que son malas. Ya hay leyes que los gobiernos están establecidos, aún aquí en este país ya. La corte está diciendo que si tú eres un empresario y tú tienes unos negocios donde una pareja del mismo sexo quiera que tú le hagas un bizcocho para ellos hacer su boda, tú tienes que hacérselo. Y olvídate de lo que tú crees. Porque eso viene a raíz de que hubo un repostero que se negó por su conocimiento, ¿verdad? Por su fe cristiana, se negó a darle servicio y lo demandaron y llegó hasta la última esfera. Él siguió puesto, pues, y ganó. Pero entonces ahora el gobierno, ¿qué hizo? Hizo una ley que ya, como no había ley para eso, ahora hizo una ley para beneficiar a aquellos. ¿En contra de qué? De la palabra de Dios. Por eso es que yo digo, a veces cantan mucho ese corito, God bless America, God bless America, pero es que cuando nosotros miramos la tendencia de América, políticamente hablando, y las leyes que están haciendo, se están distanciando de Dios. Entonces yo pregunto, ¿por qué Dios te tiene que bendecir? ¿Tú caminas de acuerdo a la palabra de Dios? Sí, en un principio, porque aún la constitución de este país se hizo basada en la Biblia. Pero ya le han empezado a hacer cambios. Ya lo que Dios dice a ellos no le importa. Entonces, hay que ver eso. Mira el versículo 11, ¿qué dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así como algunos falsos creyentes desertarán porque el costo será demasiado alto. Otros desertarán porque serán engañados respecto al evangelio. En los últimos tiempos, los falsos se unirán a los falsos cristos. ¿Cómo es eso? Bueno, ¿cómo es eso? Lea ahí mismo en el 24. Dice en el 24, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Para procurar engañar al pueblo con relación a Dios de modo persuasivo, enseñarán doctrinas que parecen verdaderas y divinas, pero que en realidad son falsas y satánicas. El tiempo final no solo estará lleno de mal manifiesto, como el mundo
ha visto antes, sino de falsas religiones como nunca se ha visto. Hasta el mismo fin, Satanás seguirá usando el disfraz de ángel de luz. Segunda de Corintios 11:14. Segunda de Corintios 11:14. Como dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿No lo dice Pablo? No te maravilléis. No te maravilléis por las cosas que ve. Por eso es que usted ve que hay muchos sitios de mala doctrina que se hacen milagros. ¿Verdad? Pero cuando usted mira, eso es desde los tiempos de Moisés. En Egipto no habían unos magos que hacían las mismas cosas que Moisés hacía. Las varas no se convertían en culebras también. Pero ¿qué pasaba? Que la vara de Moisés, la culebra era más poderosa y ¡pum!, devoraba las otras. Pero hacían milagros. Hacían milagros. Así que usted va a ver profetas de esos, de falsas doctrinas, que el enemigo lo va a usar. Que el enemigo lo va a usar. Porque él es parte del enemigo. Entonces, hay que abrir los ojos. Hay que venir a la verdad. Hay que empezar a escudriñar la Biblia. La Biblia es un solo libro. Empiece a unir. Cuando usted encuentre esos versículos que son difíciles, vaya más adelante, vaya más atrás, para que usted vea que entonces Dios se lo va a revelar, Dios se lo va a explicar y usted lo va a entender. Es un solo libro. Dejemos de coger versículos que nos convienen y hacer una doctrina por ella. ¿Por qué? Porque si usted coge un versículo que le conviene y de momento se encuentra con uno que dice lo contrario, la Biblia no se contradice. El que se contradice es usted, que lo está sacando de contexto para formar un pretexto y hasta formar una religión. Entonces, versículos 12 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto sí me gusta. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Y por qué el que persevera hasta el fin será salvo? Porque Filipenses 1:6 dice que el que empezó la buena obra la terminará. Dios empezó la obra en usted. Dios la va a terminar. Pero usted tiene que perseverar. Manténgase en el camino correcto. Seguida caminando, buscando a Dios, mirando a Dios. Deje de mirar el templo, deje de mirar las piedras. Empiece a mirar espiritualmente. Abra la Biblia. Busque de la Biblia. Lo que le va a dar conocimiento es la Biblia. No son las novelas, no son las películas. Sí, no son los que veamos, no. Es la Biblia. El pecado será demasiado atractivo. Una tercera causa de deserción será el amor a la maldad, la cual por haberse multiplicado ocasionará que el amor de muchos seres humanos por la justicia y la verdad y las cosas de Dios se enfríe. Mire cómo Pablo lo describió. Segunda de Timoteo 3, 1 al 5. Seguimos más que pensando en las cosas perecederas, en hacer tesoros aquí en la tierra. Pero eso no, segunda de Timoteo 3, 1, 5. Pero eso no es lo que estamos llamados. No estamos llamados a hacer tesoros en la tierra. Estamos llamados a hacer tesoros en los cielos, donde los ladrones no roban, donde no se corrompe nada. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres. Y mire usted, compare este versículo y compárelo con lo que estamos viviendo, iglesia. Habrán hombres, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto evita. Y mira a ver si todos esos adjetivos no son lo que vemos en los hombres que no buscan de Dios. Si no son esos deleites lo que buscan. Amadores de sí mismos, solo les importa a ellos. Entonces, como solo les importa a ellos, no pueden llegar a usar el segundo mandamiento, que es tan importante como el primero. El primero es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es amar al prójimo como a ti mismo. Pero si yo me amo yo nada más, no tengo nada para el otro. Porque solamente voy a pensar en mi bienestar, en pisotear a los demás, en maltratar a los demás. Porque lo que yo quiero es enriquecerme yo. Eso es lo que está pasando. Los otros días hablaba con mi papá. No es que los ricos se están aumentando los ricos. No, es que los que ya son ricos se están haciendo más ricos, pero no están aumentando los ricos. No, lo que están aumentando son los pobres. Esos son los que están aumentando. La clase media ya no existe. Ahora es una clase pobre trabajadora. Ahora los ricos están intocables. Y cada vez usted ve que aquel que era rico, no, ahora es más rico todavía. Pero de nada le sirve, porque nada se pueden llamar. Y todos van a tener que ir a dar cuenta a nuestro Padre Celestial. Entonces, la violencia, la inmoralidad, la lascivia, el deseo egoísta a nivel global y todos los demás vicios morales no tendrán control cuando el pecado en sí se exprese de manera desenfrenada. Los hombres se sumirán en una marea de corrupción y se gloriarán en ella. Y así estamos. Así estamos. Si usted mira, ya los crímenes son más violentos cada día. Ya los crímenes se hacen a la luz del día. Antes, ahora no, ahora usted ve, por lo menos en mi país, en Puerto Rico, los tiroteos a las 12 del día, antes por las noches y en sitios específicos, no. Ahora es donde quiera que te cojan. Ya no hay respeto por la vida. Antes, a lo mejor tú estabas en el bajo mundo, pero te veían y tú ibas con tu esposa y tus hijos, te dejaban pasar hasta que te cogieran solo. Ahora no, ahora vas con tu esposa y tus hijos y te tiran a matar. Y si matan a tus hijos, a tu esposa, pues. O sea, ¿por qué? Porque no hay respeto por la vida. Ya no importa. Ya es querer ellos ser lo máximo para ellos, porque ante Dios no son nada. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese es el versículo hermoso. No es que lo que soporte una persona le producirá salvación. No. Pero su perseverancia será un producto fortalecido por el Espíritu Santo y una prueba de la realidad de que ese individuo es salvo. Ni el alto costo del discipulado, ni el engaño de los falsos profetas, ni la tentación del pecado harán que los verdaderos creyentes renuncien a Cristo. Por eso es que usted ve en los primeros siglos de la iglesia creyentes que iban cantando salmos a la hoguera. Por eso es que usted ve hoy en día en esos sitios que se están persiguiendo y que le están quitando la vida a los creyentes, que le preguntan, niega a Cristo y salva tu vida, y dice, no tengo por qué negarlo. Prefiero morir. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios que está en ellos tienen su mente ¿en qué? En su salvación. Por eso es que Pablo podía decir, para mí morir es ganancia. Nosotros no podemos decir eso. ¿Por qué?
Porque no estamos a la altura de fe de Pablo. Por eso es que nosotros nuestra oración no es ni de Cristo, ven. ¿Quiénes oran y terminan diciendo, ven, Cristo, ven? Y es una oración que está en Apocalipsis. Esa es la oración de Juan. Así termina Juan. Después de ver toda la revelación que Cristo dejó. Ven, Cristo, ven. Solamente un corazón dispuesto puede hacer esa oración. Y es la oración que debemos tener en la iglesia. Ven, Cristo, ven. Ven, Cristo, ven. Te anhelamos. Porque por eso estamos aquí. ¿O es que usted no está aquí esperando que Cristo venga? ¿Ah? Yo estoy aquí. Lo que me tiene a mí, mi esperanza y mi fe está puesta en que Él va a venir un día. En que todo esto se va a acabar. Y que vamos a empezar una vida nueva con Él. Donde no hay dolor, donde no hay enfermedad, donde no hay lágrimas. Pero ¿para qué voy a seguir yo aquí sufriendo? Viendo las necesidades de otros. No. Quiero que Cristo venga. Que Cristo venga. Yo sé que la palabra dice que no va a llegar hasta que todo el mundo escuche el Evangelio. Pues entonces voy a empezar a trabajar a llevar el Evangelio. Porque yo quiero que Cristo venga. Si lo que detiene a Cristo es que todavía no están todos los que son, porque el Evangelio no se ha llegado a todo el mundo, a toda criatura, a toda nación, entonces yo tengo que empezar a trabajar por eso. Esa debe ser mi vida. Mi deseo de vivir. Llevar el Evangelio. Y porque Él mismo, ni la tentación del pecado harán que los verdaderos creyentes renuncien a Cristo, porque Él mismo los protegerá de la diserción. La fe que persevera es fe otorgada y sustentada por el Espíritu Santo de Cristo que mora en el creyente. Esa es la fe salvadora. Cuando usted empieza a caminar de acuerdo a Cristo. Y Cristo en todo tiempo en su vida. No solo cuando las cosas le vayan bien, sino en la enfermedad, cuando tenga necesidad. Cuando usted piensa que no puede más, clame a Cristo. Clame a Cristo, que Él pondrá la ayuda. Él la pondrá. Versículo 14. Ya para terminar. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Sí? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Jesús dijo que antes de su regreso, el evangelio del reino, el mensaje de salvación, será predicado por todo el mundo. Esta será la misión de los discípulos y la nuestra también. Jesús habló acerca de los tiempos finales y del juicio final para mostrarnos la urgencia de anunciar las buenas nuevas de salvación. Si nosotros queremos que Cristo venga, hay una urgencia que nosotros tenemos que tomar nuestra. ¿De qué? De las buenas nuevas de salvación. ¿Entendemos eso? Que para que Cristo venga se tiene que predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, ¿verdad, iglesia? Pues entonces, como conclusión de este mensaje, a pesar del engaño de falsos cristos y falsos maestros y de la feroz persecución a los santos, de la deserción de falsos creyentes, el evangelio del reino de Cristo se seguirá predicando. La predicación del evangelio no va a poder pararse. No va a poder pararse, ni porque yo deje de predicarlo, ni porque se paren los predicadores. Eso no va a pasar. El Señor Jesucristo no carecerá nunca de testigos. Dios presentará el evangelio de modo sobrenatural a todo ser humano en el planeta. ¿Sí? ¿Usted lo cree? Pues yo quiero que usted vaya conmigo. Apocalipsis 14, 6, 7. Apocalipsis 14, 6, 7.
Ya todos estamos en Apocalipsis 14, 6 y 7. Amén. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: teme a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adora a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Es necesario que yo predique, pero como quiera, al final de los días, antes de que venga Cristo, un ángel lo gritará desde el cielo. Nadie va a tener excusa delante de Dios. No escuché el evangelio. Nadie la va a tener, porque incluyó a todo el mundo en ese versículo. Esa será la última y total evangelización del mundo, predicada de forma milagrosa desde el cielo. Después de esa proclamación, el día del ser humano habrá terminado. Su rebelión habrá finalizado y su oportunidad de salvación habrá concluido, porque entonces vendrá el fin. Amén, iglesia. Amén. Así que seguiremos predicando el evangelio de verdad, el evangelio que transforma los corazones y no el evangelio que a mí me gustaría escuchar. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para despedirnos. Padre, te damos gloria, te damos honra y te damos las gracias, Señor, por hacernos entender tu palabra, Señor, por poner tu palabra en nuestros oídos, Señor, y en esta mañana fortalecernos con esa palabra. Te damos la gloria y la honra, Dios, porque solo tú la mereces, Señor. Y ahora te pedimos que esa palabra que tú nos diste hoy, nosotros podamos atesorarla en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y practicarla con nuestras vidas, Señor. Que nuestra oración empiece a cambiar, Señor. Que nuestra vista se convierta en una vista espiritual. Que nuestros ojos sean ojos espirituales. Que nosotros dejemos de mirar el templo y darle y empezar a mirar el que le da valor al templo, que es tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por esa palabra reconfortante, Señor, que me da el estímulo, el deseo, Señor, de seguir adelante, de seguir en este camino, Dios, que solo tú sabes qué será para mí, Señor. Pero reconocemos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso, santo y bueno, y que esta obra que tú empezaste en cada uno de nosotros, tú la vas a terminar. Por eso nosotros confiamos que estamos en las mejores manos, en las manos más poderosas, en las manos más fuertes, Señor, y que hemos de llegar a ver tu gloria un día, Señor. Así que hoy podríamos decir: ven, Jesús, ven. Te esperamos, te queremos ver, Señor. Queremos ser partícipe de tu gloria, de tu honra, Señor. Queremos llenar esas moradas celestiales que tú fuiste a preparar, Señor. Queremos vivir para ti, Señor. En esta hora aprovechamos, Señor, para pedirte que bendigas los alimentos y las manos que confeccionaron, Señor, tales alimentos, Señor, y las que los proporcionaron, Señor, y que sigas bendiciendo a cada uno de nuestros familiares, que sigas bendiciendo nuestras vidas, Señor, y que sigas bendiciendo las vidas de aquellos que pudieron conectarse a través de las redes sociales, Señor. Y también bendice, Señor, las vidas de aquellos que debieran estar aquí, pero no están, Señor.
Que sea tu nombre glorificado en todo el mundo, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y la iglesia de Dios dice amén, amén y amén. Dios los bendiga, iglesia, y Dios los bendiga todos los que están a través de las redes sociales. Amén, amén.